mejor día de la semana y estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en este día. Y quería rápidamente comentarte este versículo en el que he estado pensando y meditando esta semana, porque realmente es algo que ha tocado grandemente mi corazón, y es Jeremías 31:3, y dice así: con amor eterno te he amado tan fielmente que nunca voy a olvidar y a dejarte de bendecir. Entonces, pensaba yo en estos días que es la eternidad, y la eternidad es algo que no tiene principio ni fin, que nunca acaba, y que siempre Dios ha sido fiel para amarnos y nunca lo va a dejar de hacer. Entonces, pensar en ese amor incondicional, eterno, es algo que nos hace sentir seguros, capaces, amados, y que podemos lograr así muchas cosas. Entonces yo quiero que sepas que si necesitas que oremos por ti, que somos familia y que lo que necesites aquí estamos para que podamos ayudarte. Y déjame orar por ti en este momento. Bendito Padre, Señor, gracias por tus promesas, gracias por las cosas tan hermosas y verdaderas que has puesto en tu palabra. Gracias por ese amor eterno, porque hoy nos podemos sentir amados fielmente, y como dice en otra versión en la traducción del lenguaje actual, tú restituirás y reconstituirás todo lo que está roto en nuestro corazón para poder danzar alegremente con alegría. Hoy es mi oración para ti, para cualquier cosa que estés pasando. Si hoy te sientes con tu corazón roto, piensa que Dios, Jesús, te ama eternamente y fielmente te ha amado y seguirá haciendo eternamente. Entonces, pues aquí estamos, queremos invitarte a que te pongas de pie y empecemos a alabar a Dios en este día. Esta mañana y declarar: yo te amo. Oh, cómo te amamos, Padre. Cómo te amamos, Jesús. Yo te amo a ti. Vamos, dice la palabra que confesemos con nuestros labios. Yo te amo a ti. Yo yo
Que estas palabras de esta canción no solo sean palabras y solo sea una canción, sino sea una declaración consciente de lo que estamos creyendo y de lo que estamos viviendo. Sumamente importante y sensible hoy en día en las iglesias y en la vida espiritual. Analícenla, vean qué hay en la imagen. Si se pueden dar cuenta, está el sol y hay una especie como de, bueno, hay especies como de cruces y como de cilindros, bueno, de cilindros y de esferas. Esto es un pedazo del periódico de Nuremberg del año 1561, donde las personas salieron apanicadas a la calle porque estaban viendo esto en el cielo. Esto es un hecho histórico real. Bueno, digamos que real, ¿no? Porque aquí va el tema. El 14 de abril, esta persona que se llama Hans Glaser, que era un periodista, documentó todo esto en un escrito y en una portada que fue esto. Abajo se ve la ciudad de Nuremberg y arriba se ve el fenómeno. Y en este suceso muchas personas empezaron a hablar y empezaron a decir, ¿qué es esto? Hay una explicación científica, una explicación de ovnis y una explicación religiosa. La explicación religiosa era que el juicio de Dios ya estaba sobre la tierra. La explicación científica era la refracción de la luz a través de cristales de hielo y de helio en la atmósfera, y era el avistamiento de cada uno de estos objetos. Y la interpretación ufológica, que es la de los ovnis, es que era una batalla como intergaláctica. Pero la pregunta no es cuál es la explicación. La pregunta es, ¿ustedes creen que esto fue real? ¿Quién de aquí cree que fue real? Levante la mano sin miedo. ¿Sí? ¿Quién cree que no fue real? ¿Que sí fue real? ¿Quién cree que no fue real? Ok. Porque la verdadera pregunta y la más importante es esa. Solo porque esta persona, el periodista, dijo, yo lo documenté el mismo día y pasó a la historia, ¿significa que es real? Obviamente no. Pero es muy peligroso porque si uno vive sin criterio, vive sin una forma de pensar en específico, si te dicen esto fue real, tú te quedas, sí, esto fue real. Algo un poquito más fuerte, como cristianos, ¿qué información acerca de Dios nos estamos quedando? ¿Acerca de qué estamos aprendiendo? ¿De quién estamos aprendiendo? ¿De dónde estamos aprendiendo? Nos pasa algo parecido, como que el periodista dice, esto fue real porque yo lo vi, yo hago todos estos escritos y lo que sea. ¿Deberíamos de confiar en un solo hombre? ¿Quién diría que sí? ¿Deberíamos de confiar en la palabra de este sujeto? ¿Quién dice que sí? Y aquí es donde todos llegamos al consenso de que no. Pero en la vida espiritual nos acostumbramos a que sí. Y el día de hoy los quiero retar, si pueden buscar en 1 Corintios 3, 1 y 2. Por el tiempo se los voy a leer. Dice, de manera que yo, es Pablo hablando a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no, en esta versión dice vianda, que significa alimento sólido. La leche es líquida, el alimento sólido es de los grandes. Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Y tenemos que entender que los corintios ya eran una iglesia establecida.
No eran gente que estaba aprendiendo de, ¿quién es Dios? ¿Quién es? Era una iglesia establecida. Aquí, ¿cuál es la razón de Pablo de hablar de esta forma? No solamente se conformen a la leche. Y naturalmente, cuando uno es bebé, ¿de dónde viene la leche? De la madre, de un humano. Pero ¿qué pasa cuando el niño crece y ya no está la madre para amamantarlo? Tiene que empezar a comer por sí mismo. ¿Qué pasa si no come por sí mismo? Se muere, se desnutre, empieza a tener una conducta antinatural. ¿O alguien se imaginaría a un hombre como yo de 27 años dependiendo de la madre para el alimento? Incluso si le saltó la alerta en el cerebro es porque es correcto, es antinatural. Pero en la vida espiritual nos acostumbramos a ser así, a depender de lo que alguien nos pueda ofrecer. Por eso dice, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ahora, hay una buena noticia. ¿Cómo somos espirituales? Y la respuesta más obvia y fácil, pues en el espíritu, ¿no? Y ahí viene otra pregunta, el día de las preguntas es hoy. ¿Cómo somos espirituales? Con el espíritu. Y aquí entra una de las personas más relevantes en la vida espiritual el día de hoy. Y digo personas porque el Espíritu Santo tiene atributos de una persona. No es la palomita que vuela con la rama de olivo de la paz, sino es que es una persona que en Juan 14:26, si lo pueden poner, Jesús mismo dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que he dicho. ¿De quién debemos depender? ¿De algún humano que nos enseñe? Está bien leer libros, está bien ver conferencias, pero uno no puede acostumbrarse toda la vida a estar dependiendo de la madre o de un padre espiritual. Llega un momento en donde nosotros debemos de tener un entendimiento propio de quién es Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cómo hablaba Dios? Se tenía que subir una persona al cerro, al monte, y solo le hablaba a él. A día de hoy ya no es así. El Espíritu Santo nos habla 24 horas, 7 días a la semana, 366 días del año, en el horario que ustedes quieran. Para Él no hay días hábiles, inhábiles. En los sueños, que es el lenguaje también favorito de Dios, Dios habla. Y esto es a mí me preocupa mucho porque yo veo en internet y ya he quitado ese tipo de contenido porque la gente dice, a día de hoy Dios ya no habla. Y están convencidos de que así es. No sé si a ustedes les preocupa esto, pero que pastores empiecen a decir, es que Dios no habla el día de hoy. Dios no habla como en el Antiguo Testamento porque ya pasó esa época. No es ni siquiera una blasfemia, es escupirle a Dios en la cara y decirle, ¿sabes qué? Tu palabra no vale. Para mí eso es. Y al entender esto, cuando Dios me confrontó, descubrí si puedes poner Juan 16, del 12 al 13, entendí que muchas cosas que se enseñan en todo el mundo están corrompidas por el ser humano. Y dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis entender o sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará
a toda la verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. No está hablando de que vamos a predecir el futuro, pero habla de cómo nosotros estamos siendo confrontados para alcanzar, como dice la Biblia poéticamente, la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Que el carácter de Cristo cada vez sea más en nosotros y que deje de ser el humano corrompido que somos por naturaleza y que no tiene nada de malo porque Dios lo sabe. Pero en la vida nosotros debemos de aspirar no solo a crecer, sino a la madurez. La madurez espiritual no solo nos lleva a entender un poco más de lo que Dios es. La madurez espiritual, como el pastor lo ha estado predicando por mucho tiempo, nos empieza a dar autoridad. Y entendemos, y aunque la gente también lo niega, empezamos a ser Dios en la tierra. Porque si Él está en nosotros, somos sus representantes aquí en la tierra. Pero un bebé no puede manejar un camión. Un bebé no puede cocinar. Un bebé no puede mantener a una familia. Un bebé no puede hacer negocios. Un bebé no puede crear y desarrollar proyectos. Lo tiene que hacer un adulto competente, capaz y que esté disponible en los tres ámbitos: espiritual, emocional y físicamente. Y por último, ya para terminar, hay un tema muy especial que Pablo toca en Hebreos 6, 1 al 3, que habla precisamente de la madurez. Porque los hebreos, además de que aquí Pablo sí se suelta contra ellos con todo, les empieza a decir: ustedes no entendieron nada. Lo podemos leer acá. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, es decir, lo que todos sabemos de Cristo, que incluso se lo saben de memoria, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a muerte. Es decir, incluso esto es liberador porque ya nos dice: déjense de un lado del pecado. Es un tema que estamos trabajando. Deja la culpa, ya deja de estar diciendo: es que soy mala persona. Y él, como muchas personas dicen, por mi culpa, por mi culpa. Aquí Pablo está diciendo: ya, eso es de primaria, maestro. Aquí vamos hacia adelante. Y si podemos poner el 2. La enseñanza sobre los bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. Todas estas cosas son las que llama Pablo elementales. Y hay gente que reduce su vida cristiana a esto: al bautismo, a la imposición de manos, al juicio. Y por muchos años se predicó así. Algo que aprendí en esta iglesia es no solamente entender que Dios habla vigentemente al día de hoy, sino que Dios habla para nosotros y para ustedes. El día de hoy yo estoy aquí como un facilitador, como una persona que tiene errores y entiende los errores para decirles: por aquí no es. Pero no significa que deban depender de mí o depender de alguien que les mastique la comida para ustedes comer. ¿O a quién le gustaría que le mastiquen la comida? A mí me choca que tengo mi comida, sobre todo mis hermanas: a ver, dame. Y yo, pues ya ni modo, ya le metiste. Así que el día de hoy quiero preguntarles: ¿qué quieren elegir el día de hoy? ¿Podremos ser niños toda la vida? Claro. Pero depende de nosotros si necesitamos un poquito más de adrenalina en la vida, avanzar hacia la madurez y entender que Dios no es ajeno a este mundo y que nosotros tenemos
el poder de Dios en nosotros y que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor. Quiero que pienses un momento en esta última parte del canto. Y dice: sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y quiero en este momento que puedas sentir cómo Él está observando tu vida, tu corazón. Y cuando Dios nos mira, podemos sentir paz. Él no está ajeno, Dios no está distante. Él no se fue de viaje, de vacaciones. Él está aquí, Él está ahí, para hacerte sentir la realidad de su presencia. Qué impresionante entender y saber que Dios está observando mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Qué bueno tenerles en casa, familia. Bienvenidos a Eleva. Qué padre tenerlos aquí hoy y poder tener este tiempo juntos. Y yo le llamo que esta es una cita en la agenda, que cada domingo yo tengo apartado, dice reunión. Y yo digo, ¿por qué me la recuerdo? Porque para mí es una cita imperdible con Dios. Así es de que no es cualquier día, no es cualquier momento, es un día especial, es un día donde nos encontramos con Dios de una manera diferente que en la semana. Porque en la semana debemos de tener esos encuentros con Dios, ¿no creen? O sea, nuestra vida, hoy acaba de decir David, ¿verdad? Y compartir cómo la madurez viene en el espíritu. Así es de que vamos a hacer algo interactivo. Ando muy interactiva en estos días. Así es de que, ¿se acuerdan que la semana pasada intentamos abrir la YouVersion? ¿Cuántos ya la tienen abierta, su Biblia? ¿Ya la tienen descargada, perdón? Vamos a poner el código QR ahí.
Si no tienes descargada tu Biblia, descárgala ahorita, ¿va? Ahí está, puedes hacerle zoom y descargar tu Biblia. Es muy importante tener la Biblia en nuestro celular. Ya también les dije que en la parte de allá atrás tenemos Biblias físicas también, por si tú quieres sentir o leer un libro, también lo puedes hacer. A mí me gusta, de hecho, yo tengo mi Biblia aquí todos los domingos. Yo leo, anoto lo que comparten, porque para mí yo vengo aquí a capacitarme cada domingo, a recibir instrucciones precisas de lo que mi papá me está diciendo, para que me vaya bien en la vida. Entonces yo anoto y tengo mi Biblia física aparte de esta, ¿ok? Entonces vamos a abrir nuestra aplicación. ¿Ya la abrieron todos? Ya las que no lo tenían descargado, bueno, pueden abrirla. Y ahí en el circulito donde dice yo o tú, ¿ya lo vieron? Donde está tu foto, ábrele ahí. Y ahora sí dice ahí que pongas, perdón, añade a Iglesia Eleva como tu iglesia. Ya se pudo, ¿verdad? Eso, Pau. Ya nos verificaron, fue un proceso. En el perfil personal, es que como yo ya puse que esta es mi iglesia, entonces ya me aparece Eleva a mí, ¿ok? Pero añade a Iglesia Eleva como tu iglesia, ¿va? Vamos a darle ahí. ¿Cuántos ya lo hicieron? ¿Alguien le está batallando? ¿No? ¿Todo bien? Si no, aquí tenemos un staff de ayuda electrónica, ¿no? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ahí puedes añadir la iglesia como tu iglesia. Ah, miren, ya aparecieron muchos ahí que ya se registraron. Muy bien. Excelente. Ya estamos, familia. Ok. Y vamos interactivamente a hacer algo más el día de hoy. En el chat de la iglesia nos pusieron ahí un formulario de registro de cumpleaños, ¿ok? Los que quieran llenarlo en este momento lo pueden hacer, porque a lo mejor se les olvidó. Pero a partir de esta temporada solamente vamos a felicitar en el chat a los que estén registrados en el formulario, ¿va? Porque no queremos olvidar a nadie. Y también queremos celebrar, pues, a los que sí les gusta celebrar. Entonces, anótense ahí, por favor, allá hay un formulario, está bien fácil, lo abres, pones tu nombre y tu fecha de cumpleaños y listo. Y nada más pones si quieres o no quieres festejar. Y yo digo que pues los que lo anotaron, pues es que sí quieren festejar, ¿verdad? Pero de todas formas les hacen la pregunta ahí para que no haya ninguna duda. ¿Listo? ¿Ya estamos con el formulario? Algunos ya lo llenaron, ¿eh? Yo lo llené. Creo que yo fui la número 3 en llenarlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar este tiempo. Ahora sí vamos a pasar a la palabra. ¿Listos? ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos de yo soy. Y por eso hay unas chanclas aquí. Digo, unas sandalias. No son chanclas, son sandalias. Y estamos compartiendo este tiempo sobre la vida de Moisés. Y hablamos de cómo Moisés fue encontrado en medio de las zarzas. ¿Sí se acuerdan? De cómo Moisés escuchó una voz en medio de la zarza que era un arbusto seco. ¿Y cómo? ¿Pau? ¿En llamas? Pero era un arbusto. No era un árbol espectacular como el de los olivos que hoy está tan de moda. No era, que por cierto, si ya han visto, ¿va? Aquí tenemos 2 y próximamente tendremos otro que ya nos regalaron, ya nos ofrendaron. Nada más me falta ir por él. Pero ahorita no hemos tenido cómo ir, pero
Próximamente tendremos más olivos aquí en la iglesia. No era un árbol de olivo, me encanta Pau que se emociona de que hay árboles de olivo, ¿verdad? Que son padrísimos. Y además son muy significativos y representantes. Así es de que esta casa es un lugar de olivos donde hay unción, donde hay presencia, donde hay gracia, donde hay belleza de parte de Dios. Ok, y la semana pasada también, ¿recuerdan? Que les pedí como una activación, como poner por obra la palabra, que buscaran a una persona y le pidieran permiso para orar por ella, ¿se acuerdan? Y yo quiero pedirle a Laurita que pase y me diga cómo le fue. Ella puso que oró por alguien. Así es de que ven, Laurita, ayúdanos, y quiero que escuchemos este testimonio de cómo te fue orando por alguien. Pues oré por Lucy. Y pues esta semana anduvimos juntas, platicamos, y yo creo que cada quien reconoció que Dios le está hablando. Entonces sí fue fuerte. Estuvo intensa, sí. Wow, mira, con razón me hizo carita como de ¿me vas a pasar, pastora? Pues ¿qué creen? Que sí. Ana Mari, vente. Eras la número 2. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo hasta lo puse en mi petición de oración el domingo, que Dios me pusiera a alguien por quien orar en la semana. Y la primera oportunidad que tuve se me fue, voy rápido, era una señora, tuve que ir a la fiscalía para renovar mis placas y estaba una señora llorando y dije, ella es. Entonces me llamaron, hice no sé qué, ella estaba explicando eso y cuando volteé ya no estaba y dije, ay, se me fue la señora. Pero al día siguiente, saliendo del súper, vi a una señora en silla de ruedas sentadita afuera de la puerta. Y no sabía si estaba como pidiendo ayuda o qué, ¿no? Entonces metí mis cosas a la cajuela como, ay, pues ya, cada quien, ¿no? Y oía que me decía, no, regrésate y pregúntale si necesita algo, porque está ahí. Y entonces ya me regresé, platicamos, la vi y no, estaba esperando a su hija que estaba en el súper, pero entre cómo me explicaba el accidente que había tenido hace 2 años y todo, bueno, yo no sé quién ministraba más a quién porque yo se me salían las lágrimas y le dije, ¿me dejas orar por ti? Y me dijo, claro. Entonces estaba yo nerviosa, la verdad yo decía, Dios mío, ayúdame porque yo sé que tienes algo para esta mujer. Y ya estaba yo orando con ella y en eso salió la hija. Entonces pues ya nos abrazamos, le dije que tenía una mamá muy valiente y bueno, espero con toda la fe que Dios haya puesto algo importante ahí porque con alguien que ha vivido algo tan tremendo, no me acuerdo mucho, pero le dije, si usted sigue aquí es porque Dios tiene algo preparado muy grande en su vida. Entonces, la verdad, me dio mucho gusto haber tenido la oportunidad de haber podido orar y bendecir a alguien en esta semana. Ana Mari, qué bonito. Se trata de que hagamos cosas que no hemos hecho y que nos atrevamos a hacer las cosas que Dios nos pide y a ser guiados. En estos días vino unos clientes aquí y llegaron a comer y cuando yo me acerqué para ver si necesitaban algo más aquí en la cafetería, me dijeron, ¿esta es una iglesia? Porque por eso tengo la lona ahí que dice Iglesia Eleva para que la vean. Y le dije, sí, ¿una iglesia de qué? Y le platiqué y en eso empiezo a comentarles y le digo, vénganse porque Dios no los trajo aquí solo por comida, los trajo para que le conocieran. Y le dije, yo sé, y entonces le solté una palabra profética mientras estaban recibiendo sus chilaquiles con cochinita. Y la verdad es que la señora empezó como a llorar porque Dios habló a su corazón. Y tenemos que atrevernos a hacer las cosas que Dios nos guía a hacer. ¿Alguien más oró en esta semana? No lo voy a pasar, pero nada más para saber. ¿Alguien más oró por alguien? Pao. Wow, Eli, muy bien, muchas gracias.
de verdad créanme que acercarse y romper esa barrera del temor de qué dirán, es Dios el que nos está guiando a hacerlo. Si hay tiempo, sí las voy a pasar, muchachas. Ay, sí. Dijeron, pastores, te dijo que no. No, sí las voy a pasar. ¿Ok? Vamos a regresar al inicio de Moisés. ¿Qué sucedió con Moisés? Vamos a ver ahí en el Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un hombre, vamos a ver la historia, cómo comenzó con Moisés. La semana pasada lo vimos en la zarza, lo vimos crecido de 40 años, pero hoy quiero que nos regresemos y veamos rápido qué pasó con Moisés. Brevemente, aunque Vania en intro nos estuvo compartiendo por 2 ocasiones la historia del inicio de la vida de Moisés, pero quiero recordarlo. Versículo 1, un hombre de la familia de Leví tomó mujer a una hija de Leví. Entonces Leví era un sacerdote, un levita, era de la alabanza, era alguien llamado a ministrar en el templo, no era cualquier persona. Y este hombre resulta que tiene un hijo con la hija de Leví. Y dice verso 2, la cual concibió y dio a luz a un hijo. Al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Esta palabra, al ver que era hermoso, no solo era que era hermoso físicamente, sino que él tenía un sello distintivo que cuando lo veías decías, este niño algo tiene. No sé con quién hablé en esos días contigo, Ana María, que me decías, ese niño algo tiene. Así era con Moisés. No era cualquier persona, porque cuando hay personas llamadas a cosas grandes, tú las ves y dices, este algo tiene. Y yo en muchos de ustedes, si no es que en la mayoría yo he visto, él algo trae, ella algo tiene, algo diferente. Y te voy a decir un secreto: la gente llamada para servir a Dios es bonita. Ahí lo dice la Biblia. ¿Sí o no? Dice que era hermoso. David, ¿cómo era? Hermoso. Bueno, esas son unas por ahí. Así es de que si tú eres bonita o guapo, te tengo una extraordinaria noticia. Te toca servir a Dios. ¿Cómo ves? ¿Cuántos se consideran bonitas? Levanten la mano, levántenla sin miedo. Excelente, muy bien. ¿Cuántos se consideran guapos? Uy, aquí ya. ¿Qué pasó, señores? Levanten la mano con autoridad. Si saben que algo que a mí me impacta es la autoestima de los hombres. Están pero súper bien, pero ellos se ven al espejo y dicen, estoy increíble, qué bien me veo, caray. Y las mujeres, ay, me falta esto. Miren, acá tenemos lugares y me apoyan por ahí de quitar ese vasito para que se puedan sentar. Gracias. Y dice ahí que era hermoso y lo tuvo escondido, ¿cuánto? 3 meses. ¿Se acuerdan cuánto estuvo escondido? 3 meses. Pero como no pudo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó. ¿Qué es calafatear? ¿Alguien sabe? Sellar, ¿qué? Muy como poner silicón. Agarró la canasta, como estas, que yo amo las canastas, como verán. Yo no sé cómo le hago para encontrar siempre. Y la que iba a bajar se me olvidó, es una enorme así. La calafateó la canasta. O sea, esta canasta, si yo le pongo agua se derrama, pero cuando la calafateas, la sellas. La calafateó, la selló con brea. ¿Ok? Y dice ahí la palabra, colocó en ella al niño, lo puso entre los juncos a la orilla del río. Fíjense, ella no lo aventó al río, solo lo puso aquí en la orilla y esperó que el río se levantara para llevársela en el momento perfecto. Hay un momentum
en nuestras vidas donde las cosas pasan. Tú solo quédate a la orilla aquí. Tú exponte. Y entonces viene el río y él se llevó la canasta. Y dice la palabra ahí que una hermana se quedó ahí a lo lejos para ver lo que sucedía. La hija de Faraón, en el momento perfecto en el que el río se lleva la canasta con el niño, en ese mismo instante, ¿qué creen que pasa? La hermana del Faraón sale. ¡Qué casualidad! Perdón, la hija de Faraón sale. ¡Qué casualidad!, ¿no? ¿No creen? ¡Qué coincidencia! ¡Qué diosidencia! Hay momentos precisos, hay cosas en tu vida que se están moviendo y hay momentos perfectos en que las cosas suceden. Nada está fuera de la bitácora del cielo. Amén. Amén. Así es de que lo que estés viviendo, lo que estés pasando, solo descansa en Dios. Solo déjate llevar en la canasta y deja que sea Dios el que mueva las aguas para que llegues a donde tienes que llegar. Pero para eso hay que ponerte en la canasta. Para que Ana Mari pudiera estar llorando afuera del ¿qué fue? Del súper. Se necesitó que ella diera un paso y oír una historia y decir: me dejas orar por ti. Y cuando ella hizo eso, la experiencia que ella vivió, te aseguro que fue más impactante de lo que ella se pudo haber imaginado. Porque somos más impactados nosotros cuando damos los pasos que ni siquiera la gente a que bendecimos. Somos más bendecidos nosotros. Y entonces la hija desciende y entonces toma al bebé. Y cuando abre, ve al niño que estaba llorando. Y llena de ¿qué? Compasión, exclamó: este es un niño de los hebreos. ¿Cómo sabía que era un niño hebreo? ¡Qué atrevida! Porque su papá había dicho que mataran a todos los niños hebreos. Y cuando ella ve al niño, resulta que se da cuenta que era hebreo. Y no dice, no va de chismosa y dice: fíjate que ahí había un hebreo. No, porque había propósito y destino en ese niño. Fíjense, lo protegieron, lo cuidaron para salvar. Y ahorita vamos a ver esta parte más adelante. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que llame una nodriza? Me encanta. Después un día he compartido sobre cómo las mujeres generan transformación y cambio. Este era un grupo de mujeres que estaban, parecía, sincronizadas para llevar a Moisés al lugar correcto, para que sucedieran las cosas más extraordinarias que el pueblo de Israel vivió. Nunca antes en toda la historia del pueblo de Israel han sucedido las cosas que se vivieron en el desierto. La experiencia sobrenatural de conocer a Dios fue a través de un líder que fue rescatado en una canasta. Que una mamá hizo la diferencia calafateando, sellando una canasta, poniéndola en la orilla del río para que llegara donde tenía que llegar. Una hermana que lo cuidó y una hija del Faraón que lo adoptó. Y una mamá que se convirtió en nodriza para darle lo que él necesitaba: identidad. ¡Qué tremendo! Y vimos al Moisés nada más sentado, nada más subido en la cesta, con toda la chamba que Dios había hecho para rescatar su vida. Porque había propósito. ¿Cuántos no hemos estado a punto de morir? ¿Cuántos no hemos estado a punto de perder la vida? Y aquí estamos.
¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy aquí? Con propósito. Hay propósito. Dios estaba llamando de en medio de la zarza, no a cualquiera, llamó a un príncipe que fue instruido en el palacio, pero que pasó 3 años recibiendo identidad del pueblo santo de Dios a través de su propia mamá. Entonces, Dios estaba llamando en la zarza a un príncipe por su formación real, porque Dios necesitaba la formación real de realeza, pero también necesitaba la formación y la identidad de hijo de Dios, de alguien que conocía a Dios. Y Dios necesitaba darle las 2 identidades. ¿Sí me explico? Necesitamos entender ser hijos y ser reyes. Las 2. Eso forma una identidad saludable. Y entonces dice más adelante, porque él necesitaba ser fuerte en su identidad para cumplir su propósito. Moisés tenía identidad de hijo a través de Jocabed por 2 o 3 años. Y Moisés tuvo identidad de príncipe en el palacio de Egipto 38 años con Faraón. ¿Saben qué significa Faraón? Ra. Era un dios en la tierra. Eso es lo que era un faraón, Era considerado como Dios, pero en la tierra. Pero Moisés necesitaba aprender de su mamá que había un Dios en los cielos. Ra era el Dios de la tierra, el Dios en la tierra. Pero Moisés necesitaba la identidad para reconocer y conocer que Dios estaba en el cielo y se hacía vigente, evidente en la tierra. Eso es lo que Moisés necesitaba. Esta identidad es muy importante y no solo para Moisés, sino yo se los estoy compartiendo porque es muy importante que como hijos de Dios entendamos nuestra identidad. ¿Quién eres? Deja de decirte que eres el incrédulo. Deja de decirte que eres el que menos fe tiene. Deja de decir que eres el que se quedó estancado. Deja de decir que eres el que no puede hacer algo. Dios te ha llamado con un propósito. Y a veces las personas que pensamos que no tienen la capacidad son las que Dios ha dotado en lo secreto y ha forjado en ellos un carácter y un corazón de leones. Moisés nunca fue esclavo. Nunca fue esclavo. Él no supo que era la esclavitud porque él no vivió como esclavo. Él vivió como príncipe, como rey, con un linaje, como líder. Esa fue la vida de Moisés. Pero cuando él sale a escena, y vamos a ver, ¿dónde pierde Moisés su identidad? Vámonos a Éxodo 2:14. No voy a poder leer todo. Éxodo 2:14. Perdón, desde el 11. Moisés creció. Un día salió a ver a sus hermanos. Los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y les preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Versículo 14. Aquí pierde Moisés su identidad. Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: no cabe duda de que esto ha sido descubierto. Cuando Faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo, pero Moisés había huido de la presencia de Faraón y habitó en la tierra de Madián, y ahí se sentó junto a un pozo.
¿dónde perdió su identidad? Cuando él respondió y mató para defender a un hebreo. Cuando se dio cuenta que se estaban dando cuenta, pero sobre todo cuando lo cuestionan, ¿quién eres tú? Cuando le dicen, ¿qué acaso tú eres príncipe? Ahí se perdió todo. No cuando mató al hebreo, sino cuando a él le cuestionan quién es él. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? Por eso la semana pasada les dije, ¿quién eres? Porque necesitamos saber quiénes somos para que el sueño no muera. Necesitamos tener nuestra identidad claramente formada y forjada en nuestro corazón, no como esclavos, sino como reyes. Porque si no, cuando nos cuestionen, ¿tú eres príncipe? Él debió de haber dicho, yo soy príncipe, porque eso es lo que era. Y entonces, qué impresionante, Moisés fue salvado para salvar. Fue defendido para defender. ¿Sí o no? Lo salvaron para que él salvara. Lo defendieron para que él defendiera. Pero su propósito se convirtió en su dolor. Y ahí abandonó lo que era para hacer lo que no era. Dejó su propósito porque se le cuestionó quién era. Se fue, se escondió, corrió, huyó por su vida y se fue a Madián. Y ahí se convirtió en pastor de ovejas. Verso 17. Pero ahí llegaron unos pastores y lo echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó, defendió a las mujeres, pero llegaron unos pastores y las echaron de ahí. Entonces a las hijas, a unas mujeres, ¿ok? A las hijas del sacerdote de Madián, que tenía 7 hijas. Es que me salté ese verso. Y cuando ellas volvieron, ¿qué hizo Moisés? ¿Qué le cerró la puerta? Cuando defendió al hebreo. ¿Qué le abrió la puerta? Cuando defendió a las hijas del dueño de las ovejas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí le estás agarrando la onda? ¿Cómo hay identidad? ¿Cómo no podía escapar de su llamado? ¿Cómo él defendía constantemente a las personas? Porque eso estaba en su ADN. Porque eso es el propósito de su vida. Y entonces cuando defiende, se confunde y se va al desierto. Pero se vuelve a encontrar nuevamente con 7 mujeres y las vuelve a defender. Y la puerta que se había cerrado se abre. Entonces él se convierte. Verso 19. Un egipcio nos defendió de los pastores y además nos ha sacado el agua y ha dado de beber a las ovejas, respondieron ellas. Verso 20. Fíjense este sacerdote. Preguntó entonces Ruel, o como se llame, ¿sí dice así o léanmelo? ¿Cómo se debe de leer? Reuel a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué has dejado que se marche ese hombre? Fíjate nada más la restauración de la identidad. Cuando él defendió, tuvo miedo, lo cuestionaron y él perdió ahí. Pero aquí, allá en ese lugar donde él se fue a esconder, donde él fue a huir, se encontró a estas hijas y a este sacerdote que preguntó, ¿por qué han dejado que ese hombre se vaya? Llámenlo para que coma. Dios reivindicando y haciendo justicia y restaurando al lugar correcto. Entonces Moisés aceptó vivir en la casa de aquel hombre. Y este le dio a su hija Séfora por mujer. Ella dio a luz. Y él se convirtió en pastor, ¿se acuerdan? Porque a él se lo encontraron como pastor de ovejas. ¿Se acuerdan dónde lo encontró Dios? En el monte
Y quiero que veamos este video. Si me ayudan por ahí, por favor. Quiero que veamos este video. Esa es una oveja perdida. Si ven, en ese campo no hay un rebaño, es solo ella que está perdida. Ese video no es sacado de YouTube, es sacado del celular de Charis y Alex. Eso lo vivieron en Italia. Vieron a una oveja que estaba ahí perdida en el campo. ¿En dónde fue? ¿Cómo se llama ese lugar? En Volterra. Y cuando vieron a la oveja que estaba perdida, empezaron a tomarla porque estaba fuera del rebaño. No había nadie ahí. Y fíjense lo que sucedió después. Después de eso, se ve a Alex acercándose a la oveja, tratando de atraerla para rescatarla, porque estaba sola. Y yo pienso en Moisés, ¿cuántas veces estuvo allá como pastor de ovejas en esos campos? Y cómo Israel era una oveja que estaba como perdida en Egipto. Cómo parecía que estaba sola ahí, pero había dos chavos que estaban ahí en el momento viendo que alguien estaba perdido para ser encontrado. Y entonces, siguiente, por favor. No quiero decir nada, es que esa foto lo dice todo. La sonrisa, la alegría de cargar una ovejita en tus brazos, como pastores de oveja. Sí, ellos avisaron que la oveja estaba perdida al pastor y los invitaron a entrar donde estaban las ovejas. Y entonces le preguntaron, ¿ustedes les llaman de una forma especial a las ovejas? Y entonces cuando el pastor habló a las ovejas, vean, todas esas andaban por allá. Y de repente cuando el pastor empezó a hacer un ruidito, miren, todas las ovejas formaditas, una a una, entrando al lugar correcto. Todo eso es una experiencia de pastor. Qué impresionante. ¿Sí han visto esos videos? De cuando un pastor, todo el mundo le está gritando a la oveja de una manera y la oveja no viene, porque necesita reconocer la voz de su pastor. Y Moisés estaba ahí en el monte de Sión, en el monte de Dios, cuidando ovejas. Y parecía que todo había acabado para él, pero todo estaba por comenzar. Porque aunque Moisés se fue allá y no estaba haciendo nada relevante, mientras era pastor estaba aprendiendo todo lo que necesitaba aprender para dirigir a todo un pueblo y a una nación, a formar una nación. Vivió en el palacio, fue al monte de Sión, pastoreaba ovejas. Todo lo que hay en tu vida y los procesos que has pasado en tu vida tienen un propósito. Todo te lleva a Él. Y no vas a estar completo, déjame te digo. Y no vas a estar tan feliz hasta que no lo cumplas. Porque Dios para eso te llamó, para eso te eligió. Ahí, cuidando ovejas, ahí Moisés aprendió a guiar a un pueblo extraviado.
aprendió a guiar a un pueblo extraviado que no tenía identidad, a formar una nueva nación y una nueva cultura. Perdón, lo que quería decir era lo otro, esto es después. Ahí Moisés, cuidando ovejas, aprendió mansedumbre, delicadeza, paciencia. Aprendió a conectar con las ovejas, a conocerlas por su nombre y a guiarlas. Y todo eso necesitaba para lo que estaba por venir. Porque después de ahí, Moisés se convirtió en el líder que sacaría a todo un pueblo en libertad. Él fue libre para traer libertad. Él fue salvado para salvar a una nación. Pero no solo eso. Él necesitaba guiar a todo un pueblo extraviado sin identidad. Por eso él tenía una identidad que recuperar. Y que Dios le recuperó cuando Dios le dijo en la zarza: yo soy. ¿Y quién le vas a decir que vengo yo de parte de quién? Y le dijo: yo soy. Les vas a decir: yo soy. Quítate las sandalias, Moisés, porque el lugar que pisas es santo. Deja de andar en una identidad que no te corresponde. Tú eres rey, tú eres líder. A eso te he llamado. Y entonces él aprendió a relacionarse con Dios, pero también le enseñó a toda una nación que no sabía cómo hablar con Dios, a hablar con Dios. Y tuvieron en el desierto que forjar una nueva cultura, porque ellos no sabían cómo ser libres. ¿Sí me explico? Vivieron generación y nacieron generaciones de esclavitos. Entonces el pueblo de Israel era alguien atado, que sabía obedecer órdenes, indicaciones duras, maltratos, pobreza. No valían nada. Pero cuando Moisés llega de parte de Dios y Dios abre los cielos y hace que el agua se convierta en sangre y empieza a haber situaciones sobrenaturales para que el pueblo de Israel salga, ellos entendieron que Dios estaba con ellos. Dios está contigo. No temas. No tengas temor. Él los sacó de ahí a un pueblo que no sabía quién era. No sabía quién era, ni cómo relacionarse con Dios. Dios te ha puesto aquí, ahora, en este tiempo, en este momento. ¿Saben cuál es el mayor dolor de esta generación? La pérdida de identidad. Los muchachos no saben quiénes son ni a dónde van. ¿Por qué hay más violencia? ¿Por qué la gente es indiferente? ¿Por qué no hay compasión en el corazón? ¿Por qué no nos duele lo que al otro le duele? ¿Por qué no podemos llorar cuando vemos a una mujer en silla de ruedas y nos cuenta su historia? ¿Por qué nos duelen más a veces los animalitos que las personas? Y no estoy diciendo que no nos deban doler los animalitos. Yo no puedo ver un video cuando maltratan a un animal. No puedo. Hoy vemos a la nación de Israel, pero tuvo que haber un hombre que fuera valiente, que había perdido su voz, a recuperar su voz y a recuperar su identidad, para pararse al frente y ser valiente y orar por alguien que lo necesitaba y pedirle a alguien que viniera y hacer la invitación a alguien que se acercara, porque de eso se trata nuestro llamado. No solo a disfrutar nuestra vida, sino que nuestra vida sea vista y compartida por otros.
Este es un nuevo tiempo donde Dios nos está llamando, familia Eleva, a vivir en una identidad correcta de reyes, como Jesús lo hizo. Jesús fue siervo, pero Él fue rey. Y siervo no estamos hablando de alguien que pierde identidad, sino alguien que es humilde en su corazón. Y este es el ADN de esta casa: pasión, gracia, excelencia, creatividad, honor. Y este es nuestro ADN. Así como los pastores emiten un sonido, las ovejas también emiten sus propios sonidos. Y escuché una historia que me impactó mucho mi corazón de un conejo y un lobo. Habían unos hombres que habían salido a cazar, lamentablemente, y en eso oyen un sonido espantoso, un grito desgarrador, pero muy fuerte. Y el que está liderando al grupo le dice, iban a bajarse para ver qué estaba pasando, y les dice: no te bajes. Y en eso voltea y ve que hay un conejo herido que estaba gritando de dolor. Y le dijo: no te bajes. Le dijo: ¿por qué? Porque al lado donde tú no ves están los lobos. Y le dice: ¿pero por qué? Por el alarido que él está haciendo, saben que se está muriendo y los lobos están listos para ir por él. Por el sonido que emitía, los lobos sabían lo que estaba pasando. ¿Qué sonido estamos emitiendo nosotros? ¿Un sonido de identidad o un sonido de esclavitud? Tu voz es única. Cuando yo me vaya al cielo, nunca van a encontrar mi voz en mi cuerpo. ¿Sí me explico? Nunca. Solo cuando esté viva, mi voz sale. Pero la voz no la vas a encontrar en alguien que ya se fue al cielo. Vas a encontrar todo lo demás, pero nunca encontrarás la voz. Porque la voz emite un sonido que solo es vigente cuando tú la utilizas y cuando tú estás vivo. ¿Qué sonido estás emitiendo? ¿Qué estás atrayendo? ¿La bendición? ¿La prosperidad? ¿La abundancia? ¿O estás emitiendo un sonido para que haya lobos alrededor listos para ir en contra? Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos escuchar tu voz, Señor. Por eso cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado. La voz nos da identidad. Y aunque tu voz se parezca a alguien más, no hay nadie como tú. Señor, hoy queremos retomar la identidad que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Queremos caminar en los nuevos zapatos y en el nuevo calzado que tú nos has dado. No queremos perdernos, Señor, en el desierto, creyendo que los procesos que estamos viviendo son tan difíciles que es mejor abortar la misión. Queremos entender que los procesos que estamos viviendo nos están llevando al lugar correcto y al lugar de nuestra bendición. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús,
Derrama de tu aceite fresco, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay una unción nueva que se está derramando. Por eso hemos sentido que aquí haya olivos en este lugar. Porque del olivo se extrae el aceite. Cuando es machacado, cuando es triturado. Y ese aceite, dice la palabra, es con el que se honra a Dios y a los hombres. Porque en esta casa Dios nos ha llamado a honrar a Dios, porque Él nos ha honrado a nosotros, pero a honrarnos también unos a otros. Este es un lugar donde Dios nos ha llamado, no a juzgar lo que otros hacen, ni a criticar en lo más mínimo los errores de nadie. Dios nos ha llamado a amarnos, a honrarnos y a levantarnos como una familia, como un pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tú derramas un aceite fresco el día de hoy, una nueva unción para caminar, para correr y para andar como tú nos has llamado. Hoy tomamos nuestra identidad de hijos, nuestra identidad de reyes y de príncipes sobre esta tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos tanto, Dios. Tú has hecho todo a nuestro alrededor para que nosotros vayamos y lleguemos al lugar al que tú nos has predestinado. Desde antes de la fundación del mundo dice que fuimos elegidos y el propósito no se va a perder. Pau, tu propósito no se va a perder. Edgar, tu propósito